despedirlos a su clase. So all the children, please come up to the front. We're going to pray for you guys so you guys can go to your class. Amén. También los adolescentes tienen su clase con Nancy. Como se habrán dado cuenta, la familia Parra está de vacaciones familiares, así es de que si miran algún Parra por ahí es porque anda de rebelde. No se crea. Tengo entendido que es su retiro familiar y es una tradición que han tenido por muchos años, y damos gracias a Dios por la familia Parra, donde sea que ellos estén, que Dios los guarde, los bendiga. Amén. Así es que enviamos un saludo a todos ellos. De igual manera ellos pues extrañan estar con nosotros y mandan saludos a toda la congregación. Amén. Vamos a pedirle a los niños y sus maestros, vamos a estar en sus clases y luego nosotros nos quedamos a estudiar la palabra del Señor aquí en el santuario. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la vida de la niñez de esta congregación. Gracias, Padre Celestial, porque nos permites un privilegio tan grande de invertir, oh Dios, en estos corazones que son limpios, son sanos, oh Dios, corazones que no han sido contaminados aún, oh Dios, por el mundo y sus acechanzas, oh Dios, y nos das el privilegio, Dios, de sembrar la semilla, oh Dios, para que cuando sean grandes, aún ellos puedan tomar las decisiones y saber distinguir entre lo bueno y lo malo, Dios, y confiamos que van a optar por hacer las cosas bien. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. You guys may go to your class. Y nosotros nos quedamos aquí. Amén. Antes de que se me olvide, quiero hacer un anuncio. Tenemos una invitación. Westside Nights es un ministerio que nació aquí en este edificio, pero están haciendo una invitación. Hay un par de iglesias y ministerios que se han unido y quieren hacer una fiesta para la comunidad. Entendamos que es una fiesta para la comunidad. Amén. Entonces va a haber un tiempo de música al aire libre, y también van a haber, es un tiempo familiar, entonces van a haber unas bouncing house, ¿cómo se llama? Los brincolines. Y también van a estar haciendo pinturas para las caras de los niños. Y si algún adulto quiere pintarse la cara, pues también es válido. Amén. Pero esta invitación es para el día jueves. Entonces, si usted no tiene alguna ocupación o algún plan, el día jueves agárrese una familia de la comunidad y dígale: hey, te invito a cenar. Y se los lleva ahí. Son de las 6 a las 8. Es una cena especial que están haciendo, así es de que pues han invitado a toda la comunidad y nosotros estamos en esta misma comunidad. Amén. Así es de que estamos invitados y está invitado usted a llevar a una familia más. Amén. Las invitaciones están ahí en la esquina para que usted la lleve y pueda invitar a alguien más. Amén. ¿Están contentos? ¿Están cansados? ¿No? Si no están cansados, póngase de pie. Eso. Algunos quedaron fatigados y desgastados de escuela bíblica de verano. Amén. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de participar o al menos venir durante la semana a lo que es escuela bíblica de verano? Amén. Tuvimos una semana muy bendecida, muchos niños. Fue un momento bueno de volver a reencontrarnos, ya que en el 2020 no la pudimos hacer, pero ahora nos desquitamos y de todas maneras se hizo. Amén. Así es que gracias a Dios por esa bendición de los niños. Y ahora nosotros vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. Vamos a tomar en cuenta que el pastor Cristian mencionó acerca de la importancia de la cosecha. Amén. Y vamos a continuar con ese tema en esta noche. En esta tarde yo ya tengo sueño, o me desvelé, no sé cuál de las dos, pero igual vamos a tomar en cuenta la palabra del Señor. Amén. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 14. Dice Mateo 20, versículo 14: toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Amén. Una vez más: toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Padre Celestial, en esta hora venimos ante tu presencia. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos y escudriñar tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos que nos hables a través de tu palabra en esta hora y que esta enseñanza quede grabada en nuestros corazones y nos permitas, oh Dios, a través de esta enseñanza crecer, madurar en nuestro carácter y tener ese cambio de corazón como tú lo demandas. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén.
Uno de los puntos principales que se han estado tocando en las últimas semanas aquí es el aspecto del cambio de corazón. Amén. Pueden tomar asiento. El hecho del cambio de corazón tiene que ver con la transformación de un ser humano. Amén. Y muchas veces nos preocupamos a veces por la religión o por el qué hacer o por qué no hacer. Muchas veces nos preguntan a qué religión perteneces, a qué iglesia vas. Y son preguntas relevantes en el sentido de que las personas quieren saber con qué nos identificamos. Y muchas veces nosotros tomamos esa pregunta y nos sentimos comprometidos a decir, no, pues yo pertenezco a esta iglesia o soy de esta religión o soy de este pensamiento. Y por causa de la pregunta nos encajonamos a pensar que tenemos que determinar una o la otra. Como ¿cuántos de ustedes alguna vez han tenido que llenar un formulario y les dicen, ¿eres hispano o latino? Y usted se queda, pues, ¿que no es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Pero ya estás ahí, tienes que marcar una o la otra. Y dices, ¿y qué si me considero un hispano latino? ¿Puedo marcar las dos? Y dice, marque una. Entonces automáticamente te van encajonando a que contestes una. De repente te dice, ¿qué raza se considera usted? Y comienza a leer las diferentes razas y dice, no encontré ninguna que diga hispana. Entonces se va y lee otra vez detenidamente y dice, pues la única que dice ahí es white. Entonces nos toca identificarnos como white, blanco, porque no hay otra opción en la cual nosotros cabemos. Y muchas veces este tipo de preguntas tiende a encajonarnos a tener que seleccionar una cosa o la otra. Entonces ahora en esos formularios lo que hicieron fue agregar un cuadrito más que dice white y en paréntesis non-Hispanic. Ok, para que quede claro quién es quién. Entonces el punto de estas preguntas muchas veces la razón que lo menciono es porque muchas veces las preguntas tienden a encajonarnos a nosotros, a distinguir entre una cosa o la otra, o afiliarnos a un cierto pensamiento o a una cierta categoría. Pero en realidad, cuando escudriñamos la palabra del Señor, cuando la pregunta no es a qué religión perteneces o cuál es tu creencia, la pregunta es, ¿has tenido un cambio de corazón? Y la pregunta esa tiene que ver más con nuestra condición interna, si ha habido un cambio de corazón en nuestras vidas. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, no nos trae un credo, no nos trae una religión, nos trae una transformación completa. Dice que las cosas viejas pasan y todas las cosas son hechas nuevas. Entonces nos convertimos en nuevas criaturas. De ahí viene lo que es un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento implica una transformación de corazón. Y cuando ocurre una transformación de corazón interno, lo que sucede es que el cambio interno viene a provocar los cambios externos, los cambios de afuera. Amén. Entonces, el cambio que Dios busca es el cambio de corazón. Y cuando el cambio de corazón se da, todo lo externo también se va a dar, a veces progresivamente. Para algunos ha sido instantáneo. Yo conozco personas que en su vida regular sin Cristo Jesús han pertenecido a lo que es el mundo del alcoholismo, y para mí ese ha sido uno de los milagros más asombrosos que he visto personalmente, ver cómo una persona puede llegar a un altar, a un tiempo de oración y va completamente embriagada y el Señor milagrosamente lo restaura, lo pone en sus 5 sentidos y esa persona está completamente lúcida y entendida. O sea, Dios le quita la borrachera y lo hace entender. Y esa persona se convierte en el Señor. Y ese no es el milagro sobrenatural, ese es el momento, la experiencia. Pero el ver a estas personas que dicen, esa fue la última vez que yo me emborraché. Y de ahí en adelante, toda su vida, dice, no volví a tocar una copa más. Esa es una transformación interna. Una persona que ha tenido una transformación interna dice, el cambio ha sido interno y por gratitud ahora mi exterior cambia. De igual manera hay muchas áreas en las que Dios cambia y transforma nuestros corazones. En el pasaje que vamos a leer el día de hoy en el libro de Mateo, tiene que ver con la transformación de corazón y lo que sucede cuando no ha habido una transformación del corazón. Cuando no ha habido una transformación del corazón, se levanta muchas veces lo que es la envidia, lo que es el celo o lo que es el resentimiento, o lo que es el defender mi justicia o defender mi trabajo, al defender mis hechos. En el pasaje de Mateo capítulo 20
del versículo 1 al 16. Vamos a estar leyendo en un momento, pero antes de esto, para traerlo un poco a la relevancia actual, quiero ponérselos de esta manera. En cierta ocasión, un contratista tenía que sacar un trabajo antes de las 6 de la tarde y se encontraba corto de empleados. Entonces tenía que hacer un trabajo de jardinería, tenía que limpiar todo el lugar, tenía que arrancar unos árboles, tenía que sacar todo, tenía que estar entregado a las 6 de la tarde. Entonces, no teniendo más trabajadores, se fue aquí a la Home Depot y recogió 4 trabajadores temprano en la mañana, como eso de las 6 de la mañana. Y les dijo: mira, tengo este trabajo, te voy a pagar tanto, ¿vienes? Dijo: pues sí, voy. Y se fueron a trabajar con él. Dijo: es hasta las 6 de la tarde, ¿eh? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Okay. Se fueron, trabajaron con él, tranquilo, pero es como eso de la hora de lonche, como eso de las 12, el contratista vio, dijo: estamos avanzando, pero no vamos a terminar antes de las 6. Entonces se vino a dar otra vuelta por acá, por el Home Depot. No sé si ustedes han visto por ahí, por donde están las donas. Ahora ya se cambiaron, están donde las donas, ahí por la Wilson. Y se fue y encontró a otros que estaban ahí y le dice: ¿y ustedes qué? No, pues venimos a buscar trabajo, pero pues nadie nos ha contratado. Pues mire, yo tengo un trabajo ahí que sacar, si quieren se van conmigo y me ayudan. Dice: bueno, está bien. Se fueron y se fueron a trabajar. Luego todavía como a eso de las 3 de la tarde, ya cuando estaba la presión, el calor, y se miraba que todavía no iban a salir del trabajo, se fue a dar otra vuelta y encontró a otros trabajadores. Y les dice: ¿y ustedes por qué no están trabajando? Dice: no, pues nadie nos contrató todo el día, entonces aquí nos quedamos comiendo donas y tomando café. Pues si nadie nos contrata, ¿qué más vamos a hacer? Dice: bueno, ¿pero quieren trabajar? Pues sí, si nos das trabajo, sí. Dice: pues yo tengo un trabajo que tengo que sacar antes de las 6 de la tarde, vénganse conmigo. Y vamos. Y se fue y los puso a trabajar. Al final del día, sacaron el trabajo, qué bueno. Ahora viene el señor y el contratista, le dice a su encargado de finanzas: bueno, comienza a pagarles a todos. Y págales a los que vinieron hasta como a las 4 de la tarde. Págales primero. Y les das el salario completo del día. Óyeme. Trabajaron 2 horas y les dieron el salario completo del día. Luego vinieron los que llegaron a mediodía. Igual, les dieron el salario completo del día. Y al final llegaron los que llegaron a las 6 de la mañana a trabajar. Y estos como que levantaron el pecho y dijeron: aquí vamos. Si a esto les dieron el salario del día, nosotros nos van a dar doble. Porque venimos desde las 6 de la mañana. Y cuando llegó el momento y les pagan exactamente el salario del día, igual. Y comenzaron a protestar. Y decían: ¿cómo que nos pagas a nosotros igual de lo que le pagaste a este que vino las últimas 2 horas nomás? Y el encargado dijo: bueno, te pregunté si estabas de acuerdo a trabajar por tanto por el día y dijiste que sí, ¿verdad? Sí. ¿Te estoy dando menos de lo que te comprometiste? No. Entonces, dice el versículo 11, versículo 14: toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Ese es, en términos contemporáneos quizás, la parábola que Jesús relató en este capítulo 20 de Mateo. Hay 3 puntos principales que quiero recalcar sobre esta parábola y después hacer algunas conexiones en cuanto a nuestra vida personal. Si vamos y leemos el capítulo exacto tal y como está redactado, porque no hay nada más claro y efectivo que la palabra de Dios. Pero ahora, con el trasfondo que ya tenemos en mente, vamos a leer Mateo capítulo 20, del versículo 1 al 16, y vamos a tener un poquito más de comprensión de esta parábola que Jesús relató. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza, desocupados, y les dijo: hey, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado.
Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros, o sea, desde los últimos, hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Amén. Creo que queda clara y entendida la parábola, lo que Jesús enseñó en este aspecto. Es muy lógico y muy natural el pensamiento, el sentimiento de decir: es injusto. ¿Cuántos de ustedes pensarían así inmediatamente? No, pues es injusto. ¿Cómo que les vas a pagar a unos que trabajaron todo el día igual que a los que trabajaron solamente una hora? ¿Verdad que es injusto? Pareciera injusto. Pero el punto de justicia que Jesús hace aquí lo hace ver desde el principio. A los que contrató primero les dijo: ¿están ustedes de acuerdo en trabajar por esto? ¿Y ellos qué dijeron? Sí. O sea que el contrato de ellos estipulaba que iban a trabajar por un denario todo el día. ¿Y al final les pagaron lo que era justo? Sí. Entonces no estaban peleando por justicia. Su queja no era porque había sido injusto el jefe de familia. Su queja no era porque habían recibido menos de lo que habían pactado. No, su queja tenía que ver con la envidia del por qué este señor le da más a aquellos. Y muchas veces nosotros fácilmente podemos caer en el mismo error. Pensar básicamente en que Dios tiene que darnos a nosotros más porque trabajamos más tiempo o porque hemos estado más tiempo en el Señor. Muchas veces me he encontrado con personas que me dicen: ay, hermano, su corona debe estar bien pesada ya, ¿verdad? ¿Por qué? Pues tanta perlita que debe tener usted en su corona. Mire, más de 25 años sirviéndole al Señor y trabajando para la obra. Se me hace que su corona ya no la va a poder cargar. Y es fácil de ponerme yo ahí el apellido Olmedo y decir: no, pues es que pues usted sabe, no, sí. Es fácil quererse enorgullecer y decir sí. Y cuando leo esto digo: tranquilo, no te me eleves demasiado, porque el que decide el justo salario es Dios. Y Él decide con cuánto o cómo va a pagar a cada quien de acuerdo a su voluntad. Entonces quiero distinguir, antes de proceder a la segunda parte de la meditación de esta mañana, quiero distinguir tres aspectos de esta parábola. No los vamos a mencionar en detalle, pero quiero que notemos tres cosas en esta parábola. Número uno es que hay una obra por hacer, hay un trabajo por hacer. El Señor Jesús dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿verdad? Entonces, hay una obra por hacer. ¿Cuántos estamos de acuerdo que hay un trabajo por hacer aquí en la comunidad de Costa Mesa? No he sacado el último dato, pero sé que hay miles y miles de ciudadanos aquí en Costa Mesa que aún no han recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Cientos y cientos de niños en las escuelas, en las high schools, que aún no han conocido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Entonces, el trabajo es grande, ¿verdad? Entonces, la mies es mucha y los trabajadores son pocos.
Entonces, en esta parábola básicamente establece estos 3 puntos. Número 1, que hay un trabajo que hacer. Amén. Número 2, establece que Dios está llamando. El Señor Jesús es el que llama para servir en esta obra. Entonces, no es del que quiere ni del que corre, y Dios hace la invitación a todos, pero al final son pocos los que deciden aceptar esa invitación. Entonces, el punto número 2 que vemos en esta parábola es el hecho de que el que llama es Jesús. Él es el que llama a la obra. Y tercero, es que Jesús es el Señor, o sea, Él es el dueño, y Él decide cuál es la recompensa. Amén. Si hay una recompensa que Dios nos ha prometido a todos, es la recompensa de la salvación. ¿Y cuántos están de acuerdo con recibir la salvación eterna? Amén. Estamos de acuerdo con recibir la salvación eterna. Yo tomé esa decisión a la edad de 12 años, en 1900 entonces. Sí, porque luego me van a sacar la cuenta, y algunos ya son bárbaros, me sacan más de 40 años. Yo no sé cómo se hace su matemática, ¿verdad? Pero el hecho es de que yo recibí al Señor Jesús, y lo que el Señor Jesús me prometió fue salvación y vida eterna. Y de repente me encuentro personas hoy en día que apenas están conociendo al Señor y tienen como 90 años de edad, y ya quizás les restan como 1 o 2 años de vida. Y digo, Señor, ¿y este qué tanto te va a servir? Fácil, ¿no? Decir, ¿y este qué te va a servir 1 año, 2 años? Lo mejor de su vida se lo echó para arriba en parrandas, vagando, haciendo lo que le dio la gana. ¿Y cómo es que también le vas a dar? ¿Verdad que sería ilógico? Pues no. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que da la salvación? Es Jesucristo. La salvación no es por los méritos que yo pueda hacer. La salvación no es más, mire, yo pensaba en esta mañana, cuando Dios paga, no paga por hora, ni paga por salario mínimo. ¿Sabe cómo Dios paga? Por gracia. Dios, para pagar, no está restringido al salario mínimo de California. Dios, para pagar, no está restringido al salario por hora. Dios, cuando paga, paga por gracia. O sea, no porque lo merezcamos, sino porque en su gracia Él decide darnos esa recompensa o ese salario o ese pago. Amén. Entonces, independientemente si una persona recibió a Cristo en su corazón desde que era niño. Josiah, la primera vez que conscientemente hizo una oración de salvación fue a la edad de 4 años. Y esta semana andaba súper emocionado y escribió ahí una nota porque dice, ahora a los 6 años dice, yo recibí a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Y que bueno, y ojalá todos los años renueve ese pacto. Es más, todos los días que renueve ese pacto de salvación con su Señor. Yo recuerdo que lo hice en múltiples ocasiones. El hecho es de que una persona reciba la salvación a temprana edad, o una persona reciba la salvación en el último día de su vida, la recompensa es vida eterna. En el caso de Jesús, está crucificado a la par de 2 ladrones. Dicen que uno se llamaba Gestas y el otro se llamaba Dimas. Dicen, ¿verdad? Las tradiciones. El buen ladrón, por eso mi apodo es el buen ladrón. O sea que si se le desaparece algo es porque soy bueno, no se crea. Ladrón de corazones, de mi esposa y de mis hijos. El hecho es de que están estos 2 ladrones crucificados, ya condenados. Y al que está condenado le dice, desde ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, le ofreció la salvación aún después de su condena, ya en sus últimos minutos de vida, y le dice, te doy la vida eterna. Y a los discípulos que venían trabajando con él, que venían sudando la gota gorda y que todavía les faltaba camino por recorrer y persecución que sufrir, igual les dijo, a ustedes yo les doy la vida eterna. Y tenemos que entender que la salvación de parte de Dios no tiene que ver por nuestros méritos, es por gracia. Dios da su salvación por gracia, no porque la merezcamos en ninguna manera.
Entonces quería retomar estos 3 puntos de esta parábola. ¿Por qué? Porque el punto principal en el que Jesús está haciendo acá no es necesariamente acerca de la salvación, no es necesariamente acerca de la obra, sino que lo que Jesús está viendo acá es la condición del corazón. Y quiero que vayamos una vez más al capítulo 20, versículo 11 al 16, y nos vamos a enfocar aquí la segunda parte de la enseñanza. En Mateo capítulo 20, versículo 11 al 16 dice: y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Hablando de la cosecha, que se nos avecina o que se nos viene. Muchos de nosotros pudiéramos comenzar a defendernos y decir: no, pues yo estoy aquí desde el principio, yo fui de los primeros 3, yo fui de los primeros 2 que Jesús llamó, yo estoy aquí desde que tuvimos que quitar el monte de las orillas de la calle porque estaba todo lleno de monte, o porque tuvimos que limpiar, o porque tuvimos que hacer esto. Yo soy de los primeros. Independientemente de eso, no ese es el punto el que el Señor hace aquí. El Señor hace el punto de la actitud que debe haber en nuestros corazones. En un corazón transformado no puede ser limitado o estorbado por la envidia o por el resentimiento. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado. Yo ¿cuándo fue? El viernes, sí, no, fue el jueves. Venía muy tranquilo entrando por esa puerta y estaban todos los niños acá al frente y estaban llamando a todos los colaboradores de VBS. Y estaban aquí listos para la foto. Y ahí venía yo para adentro y cuando, ¿y qué voy a hacer yo ahí al frente si yo no he estado trabajando? Entonces me di la vueltecita disimuladamente y me fui para allá. Dije, capaz que llego allá a la foto y van a decir: ve, solo a la foto vino. Toda la semana y anduvo para arriba y para abajo con su hijo, no hizo ningún trabajo para la iglesia. Y entonces, ¿por qué ahorita viene a la foto? Siempre uno pensando, no ser juzgado, que lo van a juzgar. Dice, pero ¿cuántas veces usted se ha dado cuenta de personas que llegan nomás a la foto? ¡Sí! Sonrisas, bonito. Y no hay alguien por allá que se queda, ve, dice, no hizo nada toda la semana, no hizo nada en el trabajo, pero ahí en la foto, ahí está, bien bonito, bien presentable. Como los políticos, ¿verdad? Los políticos llegan a la conferencia de prensa y dicen: no, pues hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. Llegan, pues, lucen bonitos cuando van a romper esos listones en las nuevas obras que se hacen. Y políticamente pues dan la cara y dicen: oh, bueno, pues mi gobierno o mi condición o yo soy parte de esto. Y parece algo injusto, algo incorrecto. En términos humanos, pues nosotros pudiéramos juzgarlo. Pero en términos espirituales, el único que puede juzgarlo es Dios. Lo que Dios nos dice a nosotros es: no envenenes tu corazón con las cosas que no te convienen o que no te incumben. O sea, ¿y qué a ti? ¿Y qué si llegó solo para la foto? Gloria a Dios, o sea, llegó para la foto. ¿Y qué si tú trabajaste? Pues te queda la satisfacción de que trabajaste, ¿no? Pero muchas veces humanamente, y lo digo esto no del mundo, lo digo de la iglesia, dentro de la congregación muchas veces sufrimos de este problema de murmuración, porque lo vemos como injusto. Pero cuando nos llaman a servir, aceptamos voluntariamente servir. Entonces, ¿por qué nos vamos a enojar? ¿O por qué nos vamos a llenar nuestro corazón de envidia o de resentimiento por lo que alguien hizo o dejó de hacer? Si nosotros voluntariamente decidimos servir al Señor, gloria a Dios. Si alguien tuvieron que torcerle el brazo, gloria a Dios. Si alguien lo llamaron a última hora, gloria a Dios. Al final
de las cosas, lo que Dios está diciendo a nosotros en esta mañana es: no murmures en tu corazón, tú tranquilo, deja que sea Dios el que traiga y que haga lo justo. Y si vemos en cuanto al plan de recompensa de Dios, lo mínimo que el Señor hace es justo. Ya todo lo demás es en abundancia. Dios da en abundancia. O sea que cuando te metes con Dios y decides servirle al Señor, decides servir en la obra de Dios, lo mínimo que vas a recibir es justo, es justicia, es lo justo. Dios no te va a quedar a deber ni un centavo. Es más, ni un vaso de agua que tú le des a alguien te va a quedar sin recompensa. O sea que en ese sentido la tenemos ganada. Ya de ahí, todo lo demás que Dios nos quiera dar, gloria a Dios. Ya si ya en el cielo Dios nos quiere dar esto, nos quiere dar lo otro, bienvenido, gloria a Dios. Si nos quiere dar coronas, gloria a Dios. Si no nos quiere dar coronas, gloria a Dios. Servimos para el Señor, pero servimos con un corazón dispuesto. El punto que el Señor aborda aquí es la condición del corazón. Y le dice directamente, dice que tomó a uno, lo apartó y le dijo: amigo, no te hago agravio, o sea, no te estoy siendo injusto. ¿No conveniste conmigo en un denario? Y luego le dice en el versículo 14: toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. O sea, eso ya fue voluntad de Dios, pagar como él quería pagar. Por eso es que dicen que el salario es secreto. ¿Cuánto te pagaron? No sé, no lo he abierto todavía, está en el sobre, no he visto mi estado de cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces mira, ¿y a ti por qué te pagan más que a mí? Y si tenemos el mismo tiempo de estar en la compañía, o yo tengo más tiempo de estar en la compañía, ¿y por qué a ti te pagan más? Entonces muchas veces el aspecto del descubrir cuánto pagas, a veces que dice que ese es nadie tiene derecho ni de preguntarle a usted, ya usted si quiere declararlo solo en el IRS, pero de ahí por lo demás, a no ser que sea un aspecto de gubernamental, usted no tiene por qué andar diciendo: a mí me pagan 25 la hora, no, a mí me pagan 36 la hora. No, eso es entre usted y su familia, y usted sabe si le alcanza o no le alcanza, o se queda raspando al final. Pero el hecho es de que estos, al ver el salario, comenzaron a murmurar. Pero Jesús básicamente le dice: hey, toma lo que es tuyo y ve y haz lo que tienes que hacer con eso. Ve y alimenta a tu familia, deja de estar murmurando aquí. Gracias a Dios ya ganaste, ve, compra, llévala. Te estás tardando murmurando aquí y no estás yendo a comprar y a servirle a tu familia lo que tienen que comer. Pero luego en el versículo 14, en versículo 15 dice: no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tú envidia porque yo soy bueno. Uy, esa pregunta cala. ¿Tienes tú envidia porque Dios es bueno con otros? No me contesten ni levante la mano, Usted solito ahí en su corazón analice su vida. ¿Tienes tú envidia porque Dios es bueno con otros? ¿O les pasa como las mías cuando yo estaba soltero? Cuando yo estaba soltero miraba a una muchacha muy bonita, muy guapa, muy joven, pelo largo, deslumbrada, y de repente la miraba entrar con el tipo más feo, más horrible de todos. Y yo decía: Señor, qué injusto, Señor, si yo que soy tu siervo, que te sirvo, Señor, ¿verdad? Y ustedes nunca vivieron eso, yo tuve tiempo para vivirlo. Pero muchas veces comenzamos a quejarnos. Y le dice: ¿acaso es envidia porque yo soy bueno? Acuérdese, cuando nosotros envidiamos a alguien más, ¿estamos envidiando por la persona o estamos criticando y juzgando que Dios sea bueno con esa persona? Que nosotros somos mejores jueces para distinguir quién es una buena persona y quién no es una buena persona. ¿Quién merece salvación y quién no merece salvación? ¿Quién sí merece recibir el mensaje o quién no merece recibir el mensaje? ¿Quién merece recibir la despensa y quién no merece recibir la despensa? ¿Quién merece recibir el refrigerio y quién no merece recibir el refrigerio? Eso a nosotros no nos incumbe. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cuidarnos de lo que es la envidia.
Porque cuando envidiamos no estamos juzgando a nuestro hermano solamente, sino que estamos cuestionando a Dios. Y estamos cuestionando la soberanía de Dios. Estamos cuestionando la bondad de Dios. Y si vamos a cuestionar eso, tenemos que regresar al principio y recordar, decir, ay Señor, si tú fuiste bueno conmigo. Señor, cuántas veces yo no tropecé, cuántas veces no caí, cuántas veces no te fallé. Y por tu sola bondad yo estoy en pie este día. No cuestionemos la bondad de Dios, porque la voluntad de Dios no es que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Porque no vino Jesucristo no vino a condenar el mundo, sino porque por medio de él el mundo sea salvo. Y es una gran labor que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos invita a nosotros a ser parte de esa labor. Quiero terminar con dos aspectos: cómo contrarrestar lo que es la envidia. Porque no les pregunto que levante la mano cuántos han sufrido de envidia, porque el primero que levante la mano es mentiroso, y la mentira pues es igual. Entonces mejor nos levantamos la mano ni hacemos encuestas, simple y sencillamente lo tomamos por lo que es. Nuestra humanidad nos traiciona muchas veces, pero ¿cómo podemos contrarrestar este sentimiento de envidia? Quiero dar dos relatos. El primero, quiero que vayamos a Mateo capítulo 8. Versículo 12. Mateo capítulo 8, versículo 12. ¿Cómo contrarrestar la envidia? En Mateo capítulo 8, versículo 12, encontramos el relato del milagro de la sanidad de la suegra de Pedro. Mateo capítulo 8, versículo 12 al 16. Dice: vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Versículo 15 una vez más: y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. ¿Cómo contrarrestamos la envidia? Sirviendo más. Sirve más. En este pasaje vemos la reacción inmediata de esta mujer. Al ver la bondad de Dios, al ver el milagro de Dios que se obra sobre su vida, no comenzó a cuestionar quiénes más han sido sanados, por qué tardaste en venir, si mira Pedro ahí anda sirviéndote para arriba y para abajo, y cómo se te ocurre venir tan tarde aquí a la casa si sabes que aquí... No se puso a reclamarle, y parece que ya había estado enferma por bastante tiempo, y no se puso a reclamarle al Señor Jesús, decir, mira, si Pedro pues, es mi yerno, ¿y por qué no viniste a mi casa primero? No. Dice que inmediatamente esta mujer fue sanada, se levantó y le sirvió. El servicio. Cuando Dios nos llama a nosotros, tenemos que entender que el llamado a salvación no es un llamado a venir a sentarse. Yo creo que muchas veces hemos malinterpretado ese aspecto. Cuando Dios llama, cuando Dios nos llama a nosotros, cuando Dios nos ofrece la salvación, no es como que Dios dice, ok, ya eres salvo, ven, siéntate aquí de lunes a viernes, o siéntate los domingos, o quédate sentado. No, cuando el llamado de Dios, implícitamente en el llamado de Dios a nuestra vida, en el llamado a salvación, está el llamado a servir. ¿Lo entendemos? Y eso lo vemos claramente reflejado aquí con la actitud del corazón de la suegra de Pedro. Su corazón tuvo una transformación, y en esa transformación ella entendió inmediatamente, estaba sana, dijo, no tengo razón para seguir acostada, no tengo razón para seguir aquí descansando, no tengo razón, estoy completa y es momento de servir. Y se levantó y les servía. No solamente dijo, oh Señor Jesús, te voy a servir a ti, le comenzó a servir a todos. Mínimo andaban 12. Posiblemente andaban más, porque andaban unas cuantas mujeres ahí, como 3 o 4 mujeres que andaban constantemente con los discípulos. Y si se ven agregado otros más, imagínense, ¿no? Pero el hecho es que esta mujer se levantó y les sirvió a todos. Se levantó a servirles. ¿Cómo contrarrestamos nosotros ese sentimiento, resentimiento
o esa envidia? Sirviendo de inmediato. Saber que si Dios nos ha llamado a nosotros, nos ha llamado a servir. Y si Dios me ha llamado a servir, yo voy a servir independientemente de si otros sirven o no sirven. Mi convocatoria es a servir. Amén. El último relato que quiero darles para contrarrestar la envidia lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 5. En el libro de Lucas, capítulo 5, vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 11. Encontramos lo que es la pesca milagrosa. Y lo que vemos aquí en esta situación es una situación muy bonita. Si usted se da cuenta, lo que aquí ocurre es algo muy especial. Es un aspecto de que nos da no solamente el milagro de la multiplicación, no solamente la manifestación de la multiplicación, no solamente el aspecto del llamado de Jesús a estos hombres a servir, sino vemos algo muy importante en cuanto a la actitud del corazón de estos hombres. Dice en el Lucas capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase a tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado tratando y trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Quiero enfocarme en dos versículos en este pasaje. ¿Cómo contrarrestar la envidia? En el versículo 7 dice que Dios hace la multiplicación. Estos habían pasado pescando toda la noche y no habían logrado pescar nada. Pero dice que Jesús da la orden y se hace el milagro de la multiplicación. Y cuando viene la multiplicación, dice en el versículo 7 que estos entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Estos hombres, al ver la multiplicación que se había dado, al ver la mies o la cosecha de peces que se había colectado, que se había multiplicado, se dieron cuenta que no tenían la capacidad para acaparar con toda la pesca ellos solos. Un envidioso pudiera decir: no, pues hago 2 viajes, hago 3 viajes, hago 4 viajes, los que sea necesario, pero esta pesca es mía. ¿Sí o no? Aquí los guardo. Ahí amárrala nomás y después regresamos. Pero estos, básicamente, usted mira aquí que estos inmediatamente, cuando vieron que la pesca era tan grande, que la cosecha era tan grande, no hubo espacio en sus corazones para guardar esa envidia, sino que inmediatamente hicieron señas a sus compañeros: hey, vengan, ayúdennos. Y cuando estos vinieron, dice que también llenaron sus barcas. Alguien decía por ahí que los goles alcanzan cuando nadie se los roba. Yo digo: no, las bendiciones alcanzan cuando Dios multiplica. Y estos dos llegaron, y cuando llegaron dice que también su barca se llenó de peces al punto de que se hundían. Ahora, esto no es lo más esencial de este pasaje que yo encuentro en esta hora. Lo que sucede después es lo maravilloso.
Al estos, Pedro y su hermano hacer señas que vinieran a ayudarles con la bendición, con la cosecha, con la pesca, dice que cuando ellos llegaron, también recibieron no solamente parte de la bendición de la pesca, sino que recibieron también el temor y el favor de Dios y la salvación para sus vidas, y también obtuvieron el llamado de parte de Jesús para sus vidas. Dice el siguiente versículo, que dice: viniendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca habían hecho el temor, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y es el versículo 10: y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Estos también alcanzaron la bendición. Estos que vinieron a ayudar en la cosecha, estos que vinieron a ayudar en la pesca, estos que vinieron a servir, a ayudar, a socorrer a sus hermanos, también recibieron la bendición de la pesca. Pero más que la bendición de la pesca, dice que recibieron el temor de Dios en sus vidas. Y al final vemos que Jesús los llama en el versículo 11, dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Por qué? Porque hubo un llamado de parte de Dios para sus vidas. Dios los llamó a ser pescadores de hombres. Ese mismo llamado es el que Dios nos está haciendo a todos y cada uno de nosotros en esta tarde. Es un llamado a pescar. No es un llamado a recoger bendiciones. No es un llamado a llenar canastas de pan. No es un llamado a llenar barcas de peces. Es un llamado a salvación. Es un llamado a pescar y alcanzar las almas de nuestra comunidad, de nuestra familia, con el mensaje de salvación, con el mensaje de transformación de corazón. ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos con la bondad de Dios de habernos ofrecido esa salvación? Amén. Y si Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha dado su salvación, ¿por qué ser envidiosos y guardárnosla solo para nosotros? ¿Por qué no compartir ese mensaje de salvación con los demás? ¿Por qué quedarnos callados y quedarnos cómodos con solamente venir el domingo, sentarnos y escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué no también invitar a otros y hacerles señas? Hey, vénganse. Vénganse, que la bendición de Dios alcanza para todos. La multiplicación de Dios alcanza para todos. Cuando Dios multiplica, cuando Dios bendice, nadie se queda sin nada. Dios bendice a manos llenas. Y en esta tarde Dios nos está llamando a nosotros a cambiar de actitud en nuestros corazones. No digo que todos. Muchos quizás ya se hayan puesto cuentas con Dios. Pero yo esta semana al estudiar este pasaje dije: Señor, todavía hay algunas cositas que yo necesito ponerme a cuentas contigo. Y se los digo no por decirlo, sino de corazón. Hay algunas cosas que yo pudiera molestarme y quizás en lo profundo de mi corazón murmurar. Y al leer este pasaje y al confrontarme con esta palabra digo: Señor, líbrame, guárdame. No permitas que mi corazón se vaya a corromper. No permitas que vaya a entrar la envidia, o que yo vaya a comenzar a juzgar o a criticar, o que yo vaya a comenzar a murmurar, o que yo vaya a comenzar a cuestionar la bondad de Dios. Porque al final la obra no es mía, la mies no es mía, la pesca no es mía, es del Señor. Y Dios es el que decide a quién llamar y cuándo llamar. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a decir: Señor, te hemos obedecido para servirte, que seas tú el que tomes la decisión de cómo recompensar a todos y cada quien. Amén. Nos ponemos de pie. Pide en tu corazón que Dios te convierta en esa persona con ese corazón transformado, dispuesto a hacer señas y a llamar a otros, invitarlos a lo bueno,
Si antes te invitaban a lo malo, ahora invítalos tú a lo bueno. Si antes te invitaban a la pachanga, a la parranda, a la tomadera, si antes te invitaban al nightclub o a la fiesta, ahora invítalos, diles: vente, yo te invito donde hay pan de vida. Vente, yo te invito donde hay sanidad. Vente, yo te invito donde hay consuelo para tu alma. Vente, yo te invito donde la provisión para tu mesa no va a faltar. Vente, yo te invito donde la misericordia y la bondad de Dios es tan grande que va a abundar en tu vida. Padre, en esta hora venimos ante tu presencia y te damos gracias, oh Dios, por tu bondad tan grande para con cada uno de nosotros. Señor, solamente pedimos que guardes nuestros corazones de llegar a caer en la envidia o en la murmuración por una o por otra razón. Señor, independientemente de cuando tú llamas, Señor, independientemente del momento en nuestra vida que tú nos llamas, tu palabra declara, oh Dios, que nadie que dejare casa, padres o madre será sin recompensa, que no le será recompensado, Dios, no solamente en el cielo, sino también aquí en la tierra. Y los que te hemos servido, Dios, y te estamos sirviendo, no podemos quejarnos, oh Dios, porque el tiempo que te hemos servido, tu gracia y tu bondad ha sido grande para con nosotros. Pero te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a extender este mensaje de salvación, este mensaje de amor, y que con un corazón transformado, como nuevas criaturas que somos, oh Dios, no nos quedemos con el mensaje de salvación para nosotros mismos, sino seamos parte de esa cosecha, que seamos parte, oh Dios, de esos que aceptan el llamado a invitar a otros, a convocar a otros, a recibir de tu bendición, a recibir de tu salvación. Padre, en el nombre de Jesucristo clamamos que conviertas nuestros corazones y nos hagas pescadores de alma, para que tu reino sea engrandecido, para que tu nombre sea engrandecido, para que la gloria sea para ti y no para el hombre. En el nombre de Jesús clamamos en esta hora, Dios, que tú envíes más obreros. Sabemos, oh Dios, que en esta congregación hay obreros, hay un equipo fuerte de trabajo, de voluntarios, hay un equipo constante sirviendo, Dios, pero sabemos que el desgaste físico llega y sabemos, oh Dios, que hay más necesidad, oh Dios, hay más necesidad de obreros, hay necesidad de más maestros para niños, para adolescentes, hay necesidad, oh Dios, de más obreros que puedan trabajar de lunes a viernes alcanzando a la comunidad, hay necesidad, oh Dios, de más obreros que se puedan preparar en la palabra y dar una respuesta apropiada conforme a tu palabra, un consejo apropiado conforme a tu palabra. Hay necesidad, oh Dios, de personas que puedan convertirse en consejeros conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, conforme a la llenura de tu Espíritu Santo. Yo te pido, Dios, que envíes más obreros a esta congregación, oh Dios. Tú conoces sus corazones, tú sabrás de dónde los traes, oh Dios, y cuando lleguen a este lugar, cuando lleguen a esta congregación, oh Dios, solamente te pedimos que guarde nuestros corazones, oh Dios, y en vez de que entre envidia, nos alegremos, oh Dios, juntamente con ellos, oh Dios, y celebremos, oh Dios, porque más grande que mi recompensa, más grande que mi labor es la mies. Que no permitas, oh Dios, que por diferencias en nuestros corazones o diferentes actitudes, oh Dios, perdamos la oportunidad de recoger una cosecha tan grande de almas, oh Dios, aquí en la ciudad de Costa Mesa, en el condado de Orange. En el nombre de Jesucristo pedimos, oh Dios, que prepare nuestros corazones, oh Dios, y nos des ese corazón y esa aptitud, oh Dios, como se la diste a Pedro y a su hermano, oh Dios, de poder invitar a los compañeros, de poder invitar a los demás a ser parte de esta cosecha de almas que tú traes para esta congregación. En el nombre de Jesucristo, Dios, ayúdanos a entender que nadie viene a quitarnos nuestra posición, que nadie viene a quitarnos nuestro trabajo, sino todo lo contrario, vienen a ayudarnos a crecer y a recoger la labor, oh Dios, a recoger las almas, a recoger la cosecha, oh Dios, para que la cosecha no se pierda. Porque tu venida está cerca, Señor Jesús. Ya la mies está lista y tú cumples tus promesas y tú no tardas, oh Dios, sino en tu misericordia tú estás dando oportunidad, oh Dios, para que muchos más lleguen al arrepentimiento. Pero sabemos, oh Dios, que tu venida está cerca, que ese rapto
que ese arrebatamiento de la iglesia está cerca, que llegue el momento donde ya no se va a poder cosechar más, que llegue el momento donde no se podrá trabajar más, porque tú habrás dado tu día de juicio y solamente será entregar cuentas. Señor, ayúdanos a trabajar ahora, que el día todavía está claro. Ayúdanos a trabajar ahora, oh Dios, que la oscuridad todavía no ha llegado. Ayúdanos a trabajar ahora, oh Dios, que aunque seamos los obreros de la última hora, que aunque seamos los obreros, oh Dios, de la última hora, que hemos venido a trabajar en el último episodio, en el último capítulo de la historia, Dios, ya muchos han trabajado por más de 2000 años, oh Dios, presentando tu palabra, llevando el evangelio, y quizás nosotros, oh Dios, somos los que hemos sido llamados a la última hora para ser parte de esta cosecha tan grande. Y en el nombre de Jesús pedimos que nuestros corazones estén listos y preparados para recoger esa cosecha que tú has preparado, Dios, que tú has llamado, en el nombre de Jesucristo. Así como pedimos por obreros, oh Dios, personas que puedan invertir en esta congregación, personas que puedan dar de su tiempo, personas que puedan laborar, oh Dios, por la niñez, por la juventud, por los adultos, por los ministerios en esta congregación. Así pedimos, oh Dios, por una cosecha de almas. Una cosecha de almas tan grandes, oh Dios, que tengamos que extender nuestra mano, oh Dios, y llamar a los que están en la victoria y decirles: vengan, que ya no nos caben en nuestro edificio. Vengan a ayudarnos con las almas, vengan a ayudarnos con aquellos que se quieren congregar. Ayúdanos, oh Dios, que la cosecha sea tan grande, oh Dios, en este lugar, que este edificio no sea suficiente, oh Dios, sino que tengamos que extendernos en horarios, que tengamos que extendernos, oh Dios, en lugares donde congregarnos, oh Dios. Danos una cosecha tan grande, oh Dios, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo clamamos, oh Dios, que nuestros corazones estén listos para recibir la cosecha que tú has preparado para nuestra ciudad. Que no seamos egoístas, oh Dios. La cosecha de la ciudad, oh Dios, no la podemos acaparar solo nosotros. Es necesario que aprendamos, oh Dios, a convidar y a compartir, oh Dios, con aquellos que están dispuestos a trabajar y a cosechar también. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora, Dios. Gracias por la cosecha de niños que vimos esta semana pasada. Por la cosecha, oh Dios, de jóvenes, adolescentes, oh Dios, que estamos viendo constantemente acercarse a estas instalaciones. Te damos gracias, oh Dios, por los adultos, por las familias, por la cosecha de almas, oh Dios, por la cosecha de ancianos, oh Dios, que tú estás trayendo. En el nombre de Jesús, te damos gracias, oh Dios, porque nos permite ser parte de los obreros de la última hora, para cosechar, para levantar la cosecha y que no se pierda. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Les dejo el tiempo con hermana Miriam. Hermanos, después de este delicioso almuerzo espiritual, gracias, pastor. No se vayan, pasen ahí a ver almuerzo. Hay hot dogs y hay hamburguesas para que terminemos, y hay banquete para allá. Así es que no salgan por allá, salgan por ahí. Dios me los bendiga, que tengan un bendecido domingo.